hermanos queridos. Un abrazo para todos, bendiciones. Día lunes ya, siendo 1:15 para las 7 de la mañana. Estamos acá conectados, con gozo en el corazón, por supuesto, buscando, como cada mañana, del Señor, aprendiendo, creciendo, desarrollándonos, siendo formados para ir a un punto mayor de madurez siempre en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que buscar siempre. Así que les bendigo esta mañana. Lunes, dije yo, ya 11 de enero de este año 2021. Ya está conectada mi hermana María Angélica desde Santiago vía telefónica. Así que le mando un tremendo abrazo a mi hermana, que ya nos hablamos en la mañanita y cuando nos conectamos. Saludo a los que están ahí también en el Facebook conectado esta mañana. Ahí está Rubencito Quesada, buen día. Ayer estuvimos con Rubén, con Loriana, con la Coté, estuvimos acá con Alejandro, fue un hermoso tiempo, tuvimos un muy buen culto ayer. Disfrutamos una palabra clara, una palabra que nos da dirección, que nos enfoca, que nos centra. Así que estuvimos acá con los chiquillos, luego nos vimos la obligación de quedarnos y disfrutar una tarde compartiendo, y como siempre hay ganancia cuando los hermanos se reúnen, así que fue una hermosa tarde de poder ser edificados y de estar compartiendo y disfrutando de esto de estar juntos los hermanos. Así que Rubencito, un abrazo, qué bueno que pudieron estar acá ayer. Yaquita Burgos, ¿cómo estás? Saludos allá en Vilcún. Juanito Astorga acá, Temuco. Perdón. Verena Cortés, mi hermana querida, allá en Lonquimay. Un abrazo, qué buena noticia ayer, hermana Verena. Oramos por la hermana de nuestra hermana Verena en el culto. Después la hermana Verena me envió un mensaje donde ya se sentía mejor y que estaba muy, pero muy contenta también. Así que fue hermoso poder estar compartiendo. Mi suegrita allá en Puerto Saavedra, mi hermana Eliana Contreras allá en San Patricio, Lisette en Vilcún, Gladys Gómez, ¿cómo estás Gladysita en Vilcún? Claudita Muñoz allá en Puerto Montt. Alicia Martínez acá en Temuco, un abrazo mi hermana querida, mi hermana María Gutiérrez, bendecida, Vilcún presente, Alejandro Sangüesa acá Temuco presente, la Sole Mardones, soy quien Temuco, un abrazo, le sacábamos pica ayer con lo que almorzamos, ¿ah? Mi hermano Luis Barría, un abrazo querido, bendecido siervo del Altísimo. Mi hermana Elizabeth Jaque allá en Lonquimay, bendecida. Mi hermana querida Edith Sandoval, saludándonos también desde allá de Codingüe, allá en Vilcún. Mi hermana Patricia Molina, un abrazo querida, bendiciones. Qué bueno verla ahí, saludos en la casa, saludos a Rafael Lagos, un abrazo le mando para allá. Hoy no traje agua, pero estamos acá con un resto de café que me queda. Les bendigo esta mañana, queridos, y vamos a compartir esta mañana de devocional para estar meditando, sobre todo con lo que Dios nos habló ayer, con la pregunta que se nos hacía ayer, ¿qué es lo que te hace correr? Y yo creo que debemos entender que debemos correr en pos de las cosas del reino. Corramos y demos la importancia al reino. Nuestro Dios es un Dios real, nuestro un Dios que se merece honra, nuestro Dios es un Dios maravilloso, queridos, pero necesitamos tener la conciencia de la realidad de nuestro Dios, que no se trata de una religión o de juntarte con gente o de hacer algún tipo de grupo especial. No, se trata de buscar el reino de Dios y su justicia. Se trata de que nosotros crezcamos en el Señor. Así que vamos a repasar un versículo. Mi hermana Patricia Vera, allá de Lonquimay, saludando también, un abrazo. La semana pasada estuvimos hablando de ser diligentes. Y yo espero que usted haya recibido la palabra, porque usted puede haber oído la palabra de ayer, pero no necesariamente recibirla. Si usted recibió la palabra de ayer, eso ha provocado en su corazón que usted se ha autoevaluado. Y usted ha visto en su vida qué cosas tiene que trabajar y qué cosas es las que la han estado haciendo correr a usted. Y usted debe ir a autoevaluarse y empezar a corregir en su vida las cosas que le están distrayendo del más profundo con Dios. Y hablamos la semana pasada del diligente y aplica perfectamente con lo que se vio ayer, porque uno tiene que ser diligente en tomar la palabra. Ay, no, si es verdad, yo estoy mal aquí, pero no hago nada. Eso no tiene ningún sentido. Necesitamos ser diligentes. El diligente no es una persona que hace
que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Cuando Dios nos da un trabajo, nos da un encargo a través de su palabra, seamos gente diligente, seamos gente que se enfoca, seamos gente que tiene una visión de ir a más con el Señor. Y leíamos la semana pasada Proverbios, también vimos, y me gusta mucho este versículo de Proverbios 21, versículo 5. La primera parte dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Querido, yo le decía la semana pasada, el diligente no es hacer cosas tontas y a locas. No, voy a hacer esto, no, voy a corregir esto y lo voy a hacer así. No, el diligente piensa, medita, presta atención, se enfoca y tiene un plan de trabajo para su vida. Por eso que los pensamientos del diligente que buscan hacer lo correcto tienden siempre a la abundancia. Tengamos una mentalidad diligente. Seamos gente pensante, seamos un pueblo de Dios pensante. Yo ayer lo decía, nosotros tenemos una mente superior, tenemos la mente de Cristo. La Escritura dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos hace ser 10 veces más inteligente que el resto. Pero usemos esa inteligencia. Entonces pongamos atención a lo que Dios nos está hablando. Y no solo pongamos atención, sino que pongamos el real interés en las cosas que Dios nos está hablando para ser rápidos y eficaces en hacer lo que Dios nos está hablando. Santiago dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. ¿Cómo está, hermano Luis Muñoz? Un abrazo. Así que, queridos, amados, trabaje. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, está Pablo hablando y Pablo le dice a los hermanos, y quiero llevarte a este punto esta semana, al punto de tu responsabilidad y de lo que tú tienes que hacer en tu vida espiritual. Dice que conforme, versículo 10 de Primera de Corintios 3, 10 dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Nosotros los ministros vamos a poner un cimiento, un fundamento, y este fundamento, lo dice en el versículo 11, es Cristo. Pero cada uno, querido, debe ver cómo sobre edifica. Hay una responsabilidad en el individuo. Hay una responsabilidad en tu vida. ¿Cuál es tu responsabilidad? Sobre edificar, en base a lo que se te ha estado enseñando, en base a la palabra que se te entrega. Usted tiene que aprender a meditarla, a trabajar, ser diligente con lo que Dios le está hablando y trabajar en ello. Por eso nosotros como iglesia siempre trabajamos con palabras que te van dando una dirección. Un culto viene una palabra, no es solo un sermón, es una palabra de parte de Dios para darte dirección. Pero tú y yo debemos tomar esas palabras y trabajar en eso. Esta semana trabaja en corregir qué es lo que te estaba haciendo correr, para que realmente lo que te haga correr sea Cristo, sea el reino. Pero eso es tu responsabilidad, porque ya se te puso un cimiento. Se te dijo, esta es la base sobre la cual tú tienes que trabajar. Trabaja en ello. Cada uno vea cómo sobre edifica. Esa es tu responsabilidad. Tomemos nuestra responsabilidad. Tomemos nuestra responsabilidad como hijos. Tomemos nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Entendiendo que cuando estamos nosotros bajo una dirección, bajo un pastorado, se nos está entregando una palabra direccional para poder sobreedificar nosotros sobre ello. No te quedes solo con lo que se predicó el domingo o con lo que se enseñó el día miércoles o con el puro devocional. Querido, estas son herramientas que se te están dando para que tú aprendas a trabajar en tu día a día y sobre edificar, poner y añadir lo que se necesita sobre cada una de las enseñanzas que usted recibe. Esto es un devocional. Devocional te va a llevar a meditar, a pensar, a proyectarte.
Un devocionario, lo que estamos tratando de hacer es formar en ustedes, queridos, una mentalidad de diligencia. Pero no depende del pastor, depende de usted que tome el consejo y actúe. Cada uno de ustedes vea cómo sobreedifica. Lo leo nuevamente. Se conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué vas a hacer con la palabra del domingo? No depende de Dios, no depende del pastor. ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios te ha ministrado? Depende de ti. Trabajar en ello, seguir trabajando en ello. ¿Qué hacemos nosotros como ministros queridos? Darte y ponerte fundamento, darte herramientas. Y hoy día te voy a dar una herramienta para trabajar en correr hacia lo correcto. Y vamos a terminar esta mañana para meditar esta palabra en el libro de Segunda de Pedro. Hola, Sander, ¿cómo estás, querido? Bendiciones, un abrazo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Queridos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, dice, por su divino poder. Todas las herramientas para llevar una vida recta delante del Señor ya se nos han sido dadas por su divino poder. Su propio Espíritu nos habita. Querido, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que están ahí en la palabra. La palabra de Dios expresa las promesas de Dios. ¿Y para qué están ahí? Dice, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Mis amados, mis querida iglesia, Dios nos dejó su palabra y sus promesas para que participemos de su naturaleza divina, para que participemos de la naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios, podemos participar de las características que tiene la naturaleza de Dios. Esto es extraordinario. Por eso siempre yo digo, la iglesia debería estar moviéndose y obrando en otro nivel. Pero ya se nos fue entregado esto por medio del Espíritu. Y la palabra de Dios nos tiene y nos manifiesta estas preciosas y grandísimas promesas para que tú y yo creamos a la palabra y podamos ser participantes. Ese es el anhelo, el deseo de Dios, que tú seas participante de la naturaleza divina. Esto es como una locura, pero ese es el corazón de Dios y eso es lo que la palabra nos está diciendo. Para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, queridos, está la palabra, están las promesas para que usted trabaje en esta semana, trabaje en su vida, tome la palabra, crezca en ello, crezca en la revelación. Querido, pero también huya por favor y apártese del sistema. Lo hablábamos un poco ayer. Corra hacia el lugar correcto. Corra hacia el lugar correcto. Habiendo huido de la corrupción. La corrupción es la muerte, lo que se degrada del sistema del mundo. Entonces, yo te doy un consejo. Dale menos volumen a tu carnalidad y dale más volumen a tu espiritualidad. La Escritura, Pablo daba consejos, decía, hagan morir lo terrenal en vosotros. Eso significa no le den tanta energía a lo natural. Querido, dale más tiempo a meditar la Escritura, a meditar la palabra, a levantar la palabra. Deja de vivir como el mundo vive y empieza a vivir como un hijo de Dios, conociendo las promesas que Él tiene para ti, para que tú puedas crecer y desarrollarte y así puedas experimentar el ser partícipes de la naturaleza divina. Corramos hacia el lugar correcto. El Señor y el Padre en Cristo ya nos ha atraído a Él. Busquemos, profundicemos, entremos en las cámaras, dejémonos transformar.
Cada uno vea cómo sobreedifica. Esa es tu responsabilidad. Saludo ahí a que me están saludando. Mónica Bascur me dice que está saludando ahí de la pastelería y costelería Salamanca. Un abrazo, bendiciones. Sandrita Bustos, estoy viendo acá en mi teléfono. Está saludando desde allá de San Ramón. Sigamos entonces. Y en esto les voy a encargar que meditemos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, amados, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Tenemos que trabajar en nuestra vida. Tenemos que darnos tiempo de autoevaluarnos nosotros, como lo decíamos ayer, de sincerarnos con nuestra propia vida. ¿Cómo está tu vida de fe? ¿Cómo está tu vida de fe? ¿En qué estás? ¿Hacia dónde te estás enfocando? ¿Hacia dónde estás corriendo? Por eso dice aquí que agreguemos a nuestra fe virtud, o en otras versiones dice que a su fe con abundante provisión de excelencia moral. O sea, también hay que trabajar las áreas naturales de tu vida. ¿Cómo tú te estás relacionando? ¿Cómo tú te estás comportando? Vamos a ir profundizando esta semana en estos puntos. Entonces quiero que medites, que puedas leer esto y empezar a meditar cómo está tu vida en cuanto a estas características. ¿Te las leo en la NTV? Dice la NTV, versículo 5, voy a leer: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento y el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Tenemos cosas que trabajar. Necesitamos meternos más con el Señor, queridos. Corramos en el sentido correcto. Corramos a la intimidad. Busquemos del Señor en este tiempo. Crezcamos en nuestra vida espiritual. Desarrollémonos como tomando las palabras que Dios está trayendo sobre nuestra vida a través de lo que se le está ministrando en la iglesia. Por eso uno tiene una iglesia local, no es el templo, no es el edificio. Usted pertenece a un lugar donde hay una visión que se está desarrollando. Y eso es lo que hacemos como ministerio. Te damos una visión, vamos hacia un lugar, estamos desarrollándote. Hemos estado trabajando por tiempo, estamos levantando una generación genuina que camina conforme a la palabra de Dios. Estamos desarrollando, queridos, un pueblo que se levanta con una mentalidad correcta para salir de la mentalidad de esclavo, para tener mentalidad de hijos. Y eso es lo que hemos estado trabajando en estos últimos 2 años, para llegar a un punto de poder interiorizarte y llevarte a un punto de desarrollo en lo que es la autoridad que tú tienes en Cristo. Pero necesitamos trabajar. Por eso es importante cuando estás bajo una visión, porque así te ayudamos a desarrollarte y tú tienes una visión clara también hacia dónde vamos. Por eso te invitamos a participar del ministerio. Si usted quiere ponerse bajo esta dirección, querido, eres bienvenido. Toma una determinación. No picotees aquí y allá. Toma una dirección. Eso es lo que te va a ayudar. Por lo mismo, como ministerio, nuestra visión general es formar gente fuerte en la palabra y en el espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Restaurando, activando y destrabando generaciones.
a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que medite esta mañana y trabajemos en sobreedificar en nuestra vida. ¿Les parece? Que este sea este desafío esta semana, tomar la palabra este domingo, empezar a enfocarnos al autoevaluarnos y empezar a trabajar de la manera correcta en nuestra vida. Queridos, les bendigo, les amo mucho, que tengan una excelente semana. Crezcamos en el Señor, crezcamos en la revelación de Cristo en nuestra vida y levantémonos como una generación genuina. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo mañana nuevamente, 7:15 de la mañana, hasta las 7:05 como hoy día. Esta tarde les invito también a participar de Salud Divina a las 19 horas para que estemos orando por los enfermos. Un gran abrazo para todos. Medite, trabaje, sobreedifique en su vida. Bendecidos.